el Evangelio de Juan 4, 23 y 24. Ahí lo tienes también en la pantalla. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Porque también tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Creo que es un texto muy conocido por la mayoría de los que estamos aquí esta mañana. Si no bien lo hemos estudiado a profundidad, pero sí en alguna ocasión ya lo hemos escuchado. Pudiéramos hablar tantas cosas acerca de la alabanza, pudiéramos decir tantas cosas acerca de la adoración, qué es alabanza, qué es adoración, cuál es la importancia, qué trascendencia tiene, y podríamos decir tantas cosas esta mañana acerca de este tema, pero quiero que nos enfoquemos más que en todas estas cosas que son importantes y que son necesarias hablar de la alabanza. Quiero que nos enfoquemos en algo muy pequeño. Y es que el problema es que a veces las cosas pequeñas, los fundamentos, las cosas más sencillas, las damos ya por sentado. Y como es algo obvio, lo pasamos por alto. Y esta mañana no quiero que hablemos de bendiciones que puede traer la alabanza. Hay algunas bendiciones que trae la alabanza. Tú lo ves ahí en la pantalla, dice, la alabanza nos da victoria en medio de los problemas. ¿Cuántos sabían eso? A ver, levántame tu mano, los que sabían. Casi la mayoría, gracias. Dice que nos da victoria en medio de los problemas. Eso lo dice el Salmo 18, 46 al 50. Sabemos que la alabanza, la adoración es un refugio en tiempos de tormenta. Hay inclusive muchos cantos que hablan acerca de este tema. Hay un himno que habla precisamente de que detrás de la tormenta viene la bendición de Dios, viene el arco iris, y eso lo podemos ver también ahí en Jeremías 16, 19 y Jeremías 17, 17. Sabemos también que en la adoración tenemos un lugar de comunión e intimidad con Dios, si lo sabíamos, que en la adoración tenemos instrucción y dirección de parte de Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, Dios habla a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Eso lo vemos ahí en el Salmo 43:3. Sabemos que al adorar, esto trae consuelo y fortaleza en Dios. Por eso es que el ser humano expresamos nuestra necesidad de Dios a través del canto, a través de melodías. Y cuando estamos contentos, ¿qué hacemos? Cantamos. Y cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Cantamos. Y cuando estamos decepcionados y desilusionados por el amor, ¿qué hacemos? Cantamos. Y otros que son todavía más cochinos pecadores que nosotros, ¿qué hacen, Sammy, aparte de cantar? Pues se emborrachan, ¿no? Pero cantan también. Y expresamos nuestras emociones a través del canto. Cuando se ministra en un culto de consolación a alguna familia que ha perdido un ser amado, hay alabanza, hay cantos, porque esto trae consuelo y nos trae una fortaleza en Dios. Moisés lo declara en el Éxodo 15, verso 1 y 2, cuando vienen saliendo de Egipto. En este cántico que él hace, él dice que Dios ha sido su consuelo y Él es su fortaleza. Y adoramos a Dios también por obediencia, que es un mandato. El Salmo 150, que dice, todos lo sabemos, ¿sí? Todo lo que respira, alabe al Señor. Y es una sugerencia, es un mandato, es una orden, ¿sí? Todo lo que respira, alabe al Señor.
Y en esta semana estábamos viendo algunos videos, algún material que necesita mi esposa para la próxima escuela bíblica de vacaciones. Se las recomendamos, manden a sus niños, si tienen amiguitos. A ver, los niños, ¿cuántos niños están despiertos? Levanten su mano los niños que están despiertos. ¿Tienen amiguitos, niños que están despiertos? ¿Sí tienen amiguitos en la escuela, en su casa? Tráiganlos a la escuela bíblica de vacaciones, invítenlos. Ahora en julio, la última semana de julio, va a estar muy padre. Les van a hablar acerca de la creación. Y estamos viendo algún material acerca de la creación y vemos cómo toda la creación entera alaba al Señor. Planetas, estrellas, animales marinos, la vegetación, todo alaba al Señor. Y el ser humano, nosotros también tenemos que adorar a Dios. Él nos lo ha dicho. Adoramos a Dios por amor, por gratitud. Él nos amó y dio todo por nosotros. Y al ver su amor, al ver el sacrificio de Jesucristo, lo menos que podemos hacer es caer rendidos delante de Él y expresarle nuestro agradecimiento y nuestro amor. Pero de todo esto que ves ahí en la pantalla, de todas estas bendiciones que trae la alabanza, ¿qué crees? Que de todo eso no vamos a predicar. Entonces, si ya lo apuntaste ahí en una hojita, en tu un papelito, bórralo. No es cierto. Ya en tu casa lo puedes ir analizando con más detenimiento, pero no quiero que hablemos en esta mañana de esto. Hay hombres y mujeres en la Biblia que nos han dejado un ejemplo, un legado muy grande de adoración. Y ves ahí solamente algunos ejemplos. Está Abraham. ¿En qué momento Abraham tiene esta actitud de ser un gran adorador delante de Dios? Cuando sube con Isaac al monte, y ahí en Génesis capítulo 22 verso 5 dice textualmente que Abraham le dice a sus siervos: espérense aquí, porque el muchacho y yo subiremos a adorar. Y la adoración de Abraham en ese momento iba a ser un canto, iba a ser una melodía, no. Iba a ser un sacrificio que Dios le estaba pidiendo: entrégame a tu hijo. Es decir, iba a ser un acto de obediencia. Entonces, a través de la vida de Abraham podemos ver que nuestra alabanza a Dios no solamente es a través de nuestra boca, de nuestra canción. Nuestra alabanza a Dios es también a través de nuestros actos, a través de nuestra obediencia. Moisés en Éxodo capítulo 34 verso 8 también menciona que adora al Señor. No nos da mucho material, no explica la Biblia a detalle, pero ¿qué crees tú que hubiera hecho Moisés cuando se encontraba con Dios? Cuando subía al monte, o cuando Dios le hablaba en medio de la zarza, o cuando Dios se manifestaba y comenzaba a hablarle a Moisés de una forma audible. ¿Cuál es la reacción? ¿Tú crees cuál es la reacción que Moisés hubiera podido tener? ¿Quedarse indiferente? ¿Quedarse así sentado o parado o como estuviera y escuchando lo que Dios le tenía que decir? Yo creo que inmediatamente caía postrado delante de Dios y comenzaba a adorar. No creo que en los 40 días que él estuvo en el monte con Dios, cuando Dios le da las tablas de los mandamientos, pues hayan estado platicando y Moisés le haya estado diciendo, oye Dios, ¿y cómo lo vamos a hacer con el pueblo de Israel? Y ahora que vamos a andar por el desierto y a ver, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a infórmame qué es todo lo que va a suceder. No creo, porque cuando tenemos un encuentro con Dios de esa forma, pues no nos podemos poner con Dios a platicar así como de tú a tú. Dios es digno de ser adorado, de ser reverenciado. Vemos también el ejemplo de Josué capítulo 5 verso 14, como
cuando él está iniciando este ministerio que Dios le ha dado de guiar al pueblo y de conquistar la tierra para el pueblo, Josué basa la victoria que él va a tener y el ministerio que va a desarrollar en la alabanza y la adoración a Dios. Vemos también el ejemplo de Ana y de su esposo. Al contestar Dios esta petición, esta necesidad que había en el corazón de Ana de ser madre, y ya cuando ella tiene a Samuel y lo va a llevar al templo para entregarlo y ya dejarlo ahí permanentemente, ella le dice a su esposo: vamos y vamos a adorar a Dios, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Vemos el ejemplo de un hombre que toda su vida gira en base a la adoración y a la alabanza, que es el rey David. Vemos también a otros hombres como Esdras, llevando a todo el pueblo de Israel a tener un reencuentro con el Señor y adorándolo por la misericordia y la fidelidad que Él ha tenido y ha mostrado al pueblo. Podríamos hablar también de Jesús, que Él como Mesías también adora a Dios. Ahí en Mateo capítulo 26, verso 30 y 31, dice que cuando Jesús se reúne con sus discípulos en esta última cena, en el tiempo indicado, entonan el himno y Jesús sale para continuar haciendo lo que Él tiene que hacer. Él sabía que en los siguientes minutos se iba a desatar ya toda esta situación difícil en su contra, pero antes Él adoró a Dios. Vemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos capítulo 1, verso 14 y 15. Hasta hay un coro que habla, dice: 120 esperaban la promesa del Señor. Y dice, unos estaban haciendo ¿qué? Unos oraban, otros cantaban, pero ¿qué? Todos alababan al Señor. Vemos también a los seres celestiales, a los ángeles, a los arcángeles, los serafines, los 4 seres vivientes que están constantemente, todo momento, alabando y adorando a Dios. Y podríamos decir mucho acerca de la alabanza y de la adoración. Podríamos hablar mucho acerca de estos hombres que han adorado. Cuando estaba viendo el tema del día de hoy, ustedes saben que yo me identifico mucho con la vida del rey David. Y dije, no, pues, ¿de quién más pudiéramos hablar? Pues del rey David. Así es que vamos a predicar del rey David. ¿Pero qué creen? Que Dios me dijo que no. Así es que, para gozo y alegría de todos los que son paulistas, de todos los que aman al apóstol Pablo, hoy vamos a predicar del apóstol Pablo. Y es un hombre tan extraordinario, es un hombre tan increíble, que cada vez nos enamoramos y nos asombramos más de su vida. Dice en Juan capítulo 4, verso 23 y 24, ahí lo ves en la pantalla, esta es traducción lenguaje actual. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿para que lo adoren qué? ¿Cómo se debe? ¿Y cómo se debe adorar a Dios? De una forma total, de una forma integral, de una forma absoluta. Para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. Y yo te hago la primera pregunta esta mañana. Tú y yo, cuando venimos a este lugar o cuando estamos en nuestra casa teniendo estos tiempos de oración, estos tiempos de intimidad con Dios, te pregunto esta mañana, ¿realmente adoramos a Dios como se debe? ¿O estás pensando en los frijoles? ¿Estás pensando en que ya se te hace tarde para salir a trabajar? ¿Estás en ese momento te acordaste, híjole, mi jefe me encargó algo y no lo hice, tengo este pendiente? Y sigues orando porque todavía me falta media hora y ya cuando se termina la media hora salgo corriendo. Dice, se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Ahora, te decía hace un momento que te quiero hablar un poco acerca del apóstol Pablo.
Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Vamos a leer algunos versículos adelante, pero iniciamos en este verso 6. Algunos versículos atrás, Pablo se acaba de disgustar con Bernabé. Pablo y Bernabé han compartido el ministerio aproximadamente por más de un año y 2 meses, dice la historia por ahí así. Pero ha llegado un momento en el que ya no se entienden, porque Bernabé dice, no, pues vamos a llevarnos a Marcos a este segundo viaje. Y Pablo dice, no, porque Marcos nos dejó a la mitad, nada más empezó a ver lo duro y luego corrió con su mamá y yo no me lo quiero llevar. Y Bernabé dice, no, sí vamos a llevarlo. Y Pablo dice, no. Y entonces dice, bueno, pues entonces yo agarro mis canicas, pues yo agarro las mías y cada quien se va por su lado. Y Bernabé agarra a Marcos y entonces Pablo se va con Silas y acaban de iniciar este viaje, Pablo y Silas. Y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿En dónde les fue prohibido hablar la palabra? En Asia, específicamente en Frigia y en Galacia, pero estamos hablando de esta región de Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu ¿qué? El Espíritu no se los permitió. Ahora, algo de lo que veíamos hace un momento en Juan capítulo 4, verso 24, es que ¿quién te tiene que guiar para adorar a Dios? El Espíritu te tiene que guiar. ¿Y quién está guiando a Pablo? El Espíritu, porque si el Espíritu le dice no vas a Asia, Pablo no va a Asia. Y si el Espíritu le dice no vas a Bitinia, Pablo no va a Bitinia. Y dice el verso 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida, ¿en qué momento? Enseguida. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te da una orden, ¿cómo lo tienes que obedecer? Enseguida, ¿sí? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? Dice, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia, o sea, ella y su familia, nos rogaron diciendo, no, si nos habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Ahora, hasta aquí todo va bien para Pablo y para Silas. El Espíritu Santo les dijo, no vayan a Asia, no fueron a Asia. El Espíritu Santo les dijo, no vayan a Bitinia, no fueron a Bitinia. El Espíritu Santo les dice, vayan a Macedonia, y van a Macedonia. Y entonces en Macedonia encuentran hombres y mujeres que están dispuestos, que están necesitados, que están sedientos y ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Y comienzan a predicar. Y sale por ahí una mujer, Lidia, con su familia. Y esta mujer tiene un corazón ferviente de adoración, de amor, de pasión por Dios. Y no casi, sino literalmente dice la palabra que obliga a Pablo y a Silas a quedarse en su casa. Era tanta su necesidad, era tanta su hambre, que los lleva a su casa
Y yo me imagino que se ha de ver desvivido Lidia y su familia por atender a Pablo. Ya no digamos a Jesús, que lo tuviéramos el día de hoy aquí, porque pues a lo mejor decimos, no, pues Jesús, no. Pero que viniera el hermano T.B. Joshua. Y entonces el hermano T.B. Joshua le dice a Jonathan y a Nietzsche, oye, pues no tengo dónde quedarme. Y Jonathan y Nietzsche dicen, no, pues nos lo llevamos a la casa. ¿Cómo lo atenderían al profeta T.B. Joshua? Con lo mejor que tuvieran, ¿sí? Se desvivirían por atenderlo. Y yo imagino que así estaba siendo atendido Pablo y Silas. Y entonces todo les va muy bien. Y están predicando por algunos días en la ciudad. Pero dice que hay una jovencita que tiene un espíritu de adivinación y que anda siempre atrás de Pablo y de Silas y diciendo, no, escuchen a estos hombres porque son varones de Dios y no sé qué. Y dice que después de varios días ya llegó un momento en el que ya le llenó el costalito de piedritas a Pablo, verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y que salió de ella en aquella misma hora. Hasta aquí todo va bien, todo va normal. No es la primera vez que Pablo, a través de, o por el Espíritu Santo a través de Pablo, da libertad a un endemoniado. Entonces todo va normal. Pero después de estos versículos comienza a suceder algo que cambia radicalmente la historia. Todavía no llegamos a esa parte, Fer. Estamos todavía un poquito atrás. Dice, verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces Pablo sale ese día de la casa de Lidia, en donde está siendo atendido como un rey, y sale a predicar. Y nuevamente dice, ay, aquí está esta, que ya otra vez va a empezar con sus gritos. Ya estuvo bien. En ese momento se voltea, reprende al espíritu y la muchacha es liberada. Pero lo que sucede minutos después es que los amos de esta jovencita, viendo que ya no tenía el espíritu y que ya no les podía dejar ganancias, llevan a Pablo y a Silas ante las autoridades. Entonces Pablo y Silas ya no regresan a la casa de Lidia, en donde estaban siendo tratados como reyes, y ahora están siendo juzgados. ¿Y qué les hacen? Dicen, rompiéndoles las ropas. Dice la historia que lo que hacían era abrir la túnica y rasgarla por la mitad. Entonces quedaba tu túnica, pero pues estaba ya en dos partes. No sé cuántos de ustedes han estado internados en el hospital. Y una de las cosas más incómodas del hospital es la bata que te dan. Y cuando hace frío, cuando hace aire, no, pues esa bata no te sirve de absolutamente nada. Y si te paras de la cama y vas al baño, ¿cómo vas? Pues así agarrado con tu batita atrás, ¿verdad? Porque sientes que el aire se te mete por todos lados. Y así andaba Pablo, así dejaron a Silas. Ahora, eso no fue lo peor. Dice, verso 22, ordenaron azotarles con varas y después de haberlos azotado, ¿qué? Mucho. Después de haberlos azotado, mucho. O sea que no fueron 2 varazos los que le dieron a Pablo. Dice la historia que el tiempo de castigo era de aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Entre 20 y 30 minutos de estarles golpeando constantemente con varas. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Por obedecer a Dios.
Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas salen en la mañana a predicar, a hacer el trabajo por el cual están ahí, y en la tarde se encuentran ya en la cárcel, se encuentran azotados, se encuentran flagelados, golpeados. Estas cárceles, los calabozos, eran unas catacumbas que estaban abajo, y entonces para llegar a ellos había que bajar varias escaleras. Y lo que sucedía en estos calabozos es que toda la gente que estaba arriba, todos los presos que estaban arriba, tenían que comer, tenían que dormir. Pero al comer surge otra necesidad. Después de comer normalmente hay otra necesidad en el cuerpo. Pues sacar lo que ya uno comió. Y todo lo que sacaban estos presos que estaban encerrados en la parte de arriba, ¿a dónde crees que se iba? Al calabozo. Allí en donde metieron a Pablo y a Silas. Y dice que los aseguraron en el cepo. Este castigo había unos grilletes, unos artefactos de madera. Y entonces estos presos llegaban y tenían que, la posición de este artefacto es que te tenías que quedar así todo el tiempo, porque no te permitía ponerte de pie, no te permitía sentarte y no te permitía mover. Con tus pies y tus manos sujetas, y así te quedabas. Ahora Pablo está golpeado, sus ropas están destruidas, lo meten a ese calabozo. ¿Y sobre dónde crees que está parado? Sobre desecho. Ahora, todo el día siendo flagelado, Pablo comienza a agitarse, comienza a sudar. ¿Qué le pasa a una herida que está abierta cuando le cae tu sudor? Te arde. Imagínate la espalda, el pecho, las piernas, los brazos de Pablo abiertos, cayendo su sudor y estando en esa posición, con sus pies y sus manos sujetos. Ni siquiera para rascarse, ni siquiera para secarse, ni siquiera para limpiarse. En esa posición, con su ropa deshecha, lo que le sucede a Pablo es que quizá se están viendo sus partes íntimas, porque su ropa está destruida. Quizá ahí mismo, después de muchas horas de estar en ese lugar, tuvo que decirle a Silas: ya no aguanto, ya mi vejiga va a explotar. Y a lo mejor tuvo que orinar ahí. Y tal vez Silas también. ¿Qué crees que pensó Pablo en ese momento? Yo no quería estar aquí. A lo mejor Silas le dijo: ¿por qué no nos fuimos a Asia? ¿Por qué no fuimos a Galacia? ¿Por qué no fuimos a otro lugar? Mira cómo estamos. Eso me saco por obedecer a Dios. Eso me saco por escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros estando en el lugar de Pablo y de Silas? ¿Cómo reaccionamos
ante las situaciones difíciles. No, pero es que Dios me dijo y tú, Dios, me dijiste, y nos enojamos con Dios. Y entonces venimos con el apóstol y le decimos: ¿sabe qué? Estoy muy decepcionado de Dios. Dios me ha fallado. Estoy muy molesto con Dios por esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿crees que este pensamiento no pasó por la mente de Pablo? Indudablemente que sí. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te ataca constantemente con dardos de fuego. Y este pensamiento pasó por la mente de Pablo, no porque fuera de su mente, sino porque el diablo se lo mandó. Mira cómo estás, mira cómo te tiene Dios. Y para eso trabajas, y para eso estás en el ministerio, y Dios ya te falló, y Dios esto, y Dios lo otro. ¿Y sabes qué hace Pablo para no seguir escuchando al chanclas? Porque ya estoy harto de ti, chanclas. Ya, o sea, ni aquí en la cárcel, ni porque huele tan feo te vas de aquí. Dice verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Por qué crees que estaban orando Pablo y Silas? Porque solamente la oración los mantenía de pie. Bueno, de pie espiritualmente, porque no podían pararse. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Volvemos a la escena. Entonces Pablo y Silas están ahí, golpeados, sangrados, sus ropas deshechas, quizá ya tuvieron que defecar, tuvieron que orinar, no se pueden mover, están heridos, sienten este ardor en su cuerpo. Dice, a medianoche. ¿Cuántas horas han pasado ya así? Y entonces, cuando ya están por reventar y ya no pueden, comienzan a cantar. Dios ha sido fiel. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Te das cuenta por qué no enamorarnos de este hombre? Este corazón, esta actitud de Pablo hizo que Dios lo amara tanto y dijera: Pablo, me gozo tanto contigo. Eres tan hermoso y eres tan especial para mí que quiero traerte conmigo a visitar mi casa. Ven al tercer cielo. Y dice Pablo: he estado en lugares donde no te puedes imaginar lo que es estar ahí. Por el corazón que tenía este hombre. Ya no me da tiempo para predicarte la siguiente parte. Ponlo ahí, Fer, por favor. Pero dice el versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y esta palabra de repente viene de una raíz griega que es afno. Y esta palabra se deriva de otra raíz que es afanes, que significa no aparente, algo que se ha manifestado. Y la palabra afanes tiene familiaridad, es de la misma etimología que faino. Y faino significa iluminar, brillar, mostrar, resplandecer o ver. Y hace unas semanas atrás te hablaba de dos palabras que son fos y fau. Y tienen el mismo significado, tienen la misma raíz las dos palabras. Porque fos y fau significan hacer manifiesto,
que sea visible en la forma más amplia el fuego, la luz y el resplandor. Mostrar o dar a conocer la naturaleza, los pensamientos más profundos. Pablo y Silas están en esa condición tan denigrante, tan deplorable, adorando a Dios, y de repente se manifiesta el Espíritu Santo. De repente brilla la luz de Dios. ¿Por qué? Porque dos hombres, a pesar de su situación, a pesar de lo que están viviendo, abren su corazón y no detienen su adoración a Dios. Te pregunto, ¿qué significa ser un adorador en espíritu y en verdad? Para el apóstol Pablo representó sufrimiento, representó dolor, representó atravesar una gran prueba. Cuando tú y yo hemos estado en medio de pruebas, ¿cómo respondemos a Dios? Ya no voy a ir a la iglesia, ya voy a dejar el ministerio, ya voy a cerrar la célula, porque Dios no me escucha, porque Dios es injusto, porque Dios no me ayuda. ¿No crees que Pablo y Silas hubieran podido decir: ¿dónde está tu ayuda, Dios? Mira cómo nos tienes. Pero más sin en cambio abren su corazón y comienzan a adorar a Dios. El final del verso 24, la última parte que leíamos en esta versión del lenguaje actual, dice: y ese tiempo ha llegado. El tiempo en el cual los hombres y las mujeres tienen que ser guiados para adorar al Señor es ahora. Yo te pregunto, ¿eres un entendido del kairos de Dios? ¿Eres un entendido de los tiempos espirituales que se están viviendo? ¿O te has dejado robar la bendición que Dios quiere traer a tu vida por los pensamientos, los dardos que Satanás está poniendo en tu mente? ¿En qué momento se vio la manifestación visible de la gloria de Dios en la vida de Pablo y Silas? Después de que ellos adoraron a Dios. A la medianoche, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban, tal vez tú te sientes esta mañana que en tu vida solo hay oscuridad, que estás en medio del problema y espiritualmente sientes que es la medianoche. Ves que todo es negro, ves tu entorno y no se ve una salida. Pero di conmigo: de repente todo cambió para Pablo y Silas. La oscuridad, el pecado, los demonios, las potestades, todo se disipó porque se manifestó la luz de Dios. El Fao, el Fos, su espíritu brilló. Satanás tiene que huir cuando tú entiendes esto, que en medio del dolor más profundo, en medio de la necesidad más grande, en medio de la angustia, tú adoras a Dios con todo tu corazón. Y si se muere tu hijo, adoras a Dios. Y si te meten a la cárcel injustamente, adoras a Dios. Este es tu tiempo
Este es tu momento. Yo quiero que te pongas de pie. Espíritu Santo, oramos esta mañana. Abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos. Déjanos ver tu gloria. Déjanos posar nuestra vista en las cosas eternas, en las cosas celestiales, y que no estemos enfocándonos en nuestro dolor, en nuestro problema, en nuestra angustia. Haznos entendidos de los tiempos. Queremos, Señor, abrirte nuestro corazón y solamente declarar tu majestad, solamente declarar que tú eres digno, sin importar mi problema, sin importar la condición en la que estoy, sin importar mi necesidad, sin importar mi tristeza, sin importar si estoy desanimado, sin importar nada de lo que me rodea. No quiero detenerme en mis emociones, no quiero estancarme con mis sentimientos, quiero ir más allá. Quiero esta mañana romper esa barrera y que de repente tu luz brille sobre mi vida, que de repente tu Espíritu Santo traiga el gozo, traiga la paz. Así como lo experimentó Pablo y Silas ahí en ese calabozo. ¿Por qué no abrimos nuestra boca esta mañana y le decimos: Jesús, solo tú eres digno, Jesús. Tú eres digno de recibir honra, gloria y alabanza a Dios. Dile al Señor que aquí está tu vida. Aquí estoy, tómame como ofrenda a ti. Aquí estoy dándote mis latidos y mi alma. Aquí estoy, tómame como ofrenda a ti.
Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy. Aquí está mi vida. Mis latidos y mi alma por ti. Pongo mi vida, Señor, sobre el altar del sacrificio. Te la entrego como una ofrenda porque tú eres digno, Jesús. Este alabastro dar, lo quiebro ante tus pies, Dios. Te mereces más precioso que el oro eres tú. Tú eres mi anhelo y mi gozo en plenitud. Nada más que este alabastro dar, lo quiebro ante tus pies, Dios. Tú te mereces más precioso que el oro eres tú. Tú eres mi anhelo y mi gozo en plenitud. Tu sangre